dictado por APAS Córdoba. Desde ya muchas gracias por la participación y la inscripción de todos nuestros socios. El taller de este viernes se va a trabajar la temática de ART. Vamos a agradecer a Natalia Ruarte, que va a ser nuestra disertante. Ella es gerente en BISRED del área de productores de riesgos laborales desde el 2011 y además es colega nuestra, es productora desde el 2015. Así que bueno, nos va a dar un pantallazo un poco de la rama en particular, actualizar algunos conceptos y bueno, vamos a tratar de que la dinámica sea entretenida y que puedan participar con dudas o consultas. Los mismos los invitamos a que nos dejen en el chat las preguntas y nosotros las vamos a ir tratando de resolver durante la temática o al final. Así que bueno, Natalia, todo tuyo, puedes compartir pantalla. Bueno, gracias. Gracias, Gustavo, gracias a todos por participar, por el espacio, bienvenidos. Es un viernes a la tarde, así que es medio complicado, pero le vamos a poner muchas ganas y ojalá que sea muy interesante y que permanezcan durante el desarrollo de la conversación. Me gusta pensarlo como una conversación porque los voy a invitar a participar y que justamente podamos hacer preguntas y hacerlo lo más dinámico y no convertirlo en un monólogo, ¿no? Bueno, somos muchos, está bueno, está lindo, así que los invito a aquellos que tienen un poquito más de experiencia que me ayuden y que podamos entre todos aportar a la dinámica. Como primera instancia, y voy a comenzar sí, a compartir, ¿qué les parece? Me quiero presentar, en realidad lo decía Gustavo, yo hace 10 años que estoy en riesgos laborales, he pasado por varias instancias, recientemente soy gerente, no me voy a llevar tanto crédito, pero sí he pasado por la atención con el cliente, el contacto directo con aquel cliente que tiene que decidir lo que es ART, y he trabajado en aportar o dar soporte en lo técnico, en lo comercial, con los colegas, con los productores de seguros. Así que eso me ha dado un poquito más de panorama respecto a cómo trabajar el riesgo específicamente. Hoy, como decía, hace poquito que estoy en esta nueva gestión y la verdad que el proyecto o la idea a futuro es poder seguir dando herramientas e información para lo que son los riesgos laborales y que nos permitan a todos y a los colegas poder llegar al cliente, a ese nicho en particular que es este seguro, porque bueno, creo y apoyo y soy una apasionada del riesgo y me parece que la información hace a la diferencia. Los invito ahora a ver el cronograma, lo que vamos a ver rápidamente, algunos conceptos básicos, la cartera de clientes y cómo ser un profesional en el riesgo. Entiendo que acá somos muchos y variados, entonces se puede dar la situación, o mejor dicho, quisiera ver o conocer cuánto saben o cuánto conocen o cómo está integrada la gente que pertenece a la charla, ¿no? Los invito a entrar a la página www.menti.com e ingresar este código, 82 71 50 89, y allí la pregunta va a ser ¿cuánto creen ustedes que saben de ART? ¿Cuánto creen ustedes o cómo se ven frente al riesgo, ¿no? Ustedes me dicen si lo ven, si no, si pudieron entrar, capaz a lo mejor es la primera vez que lo utilizan. Voy a ir mirando, a ver si tenemos algunas respuestas. Lo voy actualizando, ustedes díganme. Gustavo, dame una mano por ahí a ver si es o no es, porque si no... No te escucho, no te escucho. Ahí estoy entrando. Bien. Bueno, algunas van llegando. 2, lo suficiente para comercializar. 3. Estamos. Es menti.com y el código que ustedes ven acá arriba. Bueno, estamos bien. El código, por las dudas, para que sea más fácil, es Sí. 827
715089. Ahí van llegando las respuestas. Entonces, hablamos de que estamos en el término medio, por decirlo de una manera. A medida que se vaya actualizando, seguramente nos vamos a ir conociendo más. Vamos en relación a eso, voy a hacer un repaso entonces muy rápido respecto a lo que es el riesgo, para aquel que ya lo conoce no aburrirlo, y quizás me voy a detener en lo que es más la parte comercial y algunas dudas puntuales, si les parece. Mira, ahí van llegando, siguen. Bueno, algunos que están comenzando, ninguno se considera profesional. Ahí va, uno, bien. Van llegando, van llegando. Bueno, simplísimo es, en realidad es para conocernos. Vamos a tomar esta medida como la medida común a todos. Para hacerlo un poco más ágil, también cargué en el chat la página y el código para que puedan copiar y pegar directamente. Buenísimo, gracias Gustavo. Bueno, vamos a arrancar entonces, lo vamos a tomar como lo suficiente para comercializar y vamos a hacer ahí foco para hacerlo más interesante. La dinámica está pensada en estos tres temas que les presentaba recién. Al medio voy a cortar para hacer algunas consultas, dudas o preguntas, algo así hemos hablado con los chicos también, así que si al medio surge algo lo pueden escribir por el chat, lo vamos viendo, lo vamos resolviendo. Bueno, comienzo. ¿Qué es ART? ART principalmente determinamos dos conceptos, ¿no? Lo que es una ART y lo que es el seguro de riesgos laborales. ART son las compañías aseguradoras, son las aseguradoras que tienen que hacer cumplir la ley 24.557, ¿sí? Que van a dar la cobertura a eso. Y el seguro de riesgos laborales es entonces aquel seguro que cubre los accidentes en ocasión de trabajo, en itinere o las enfermedades profesionales. Si ustedes la mayoría se considera que más o menos lo puede comercializar, entonces sabrá que este seguro tiene un asegurado y un beneficiario. El asegurado del empleador, el beneficiario del empleado. Es decir, que aquel asegurado empleador que no lo tenga, primero que esté incumpliendo con la ley, y segundo que va a tener que hacerse cargo de los costos que significan esas indemnizaciones por sí mismo y no va a tener el seguro que lo cubra. ¿Qué cubre? Lo decíamos recién, accidentes de trabajo, enfermedad profesional. El accidente de trabajo es todo aquel accidente o situación que se dé de manera súbita, es decir, que en el horario en el que yo estoy trabajando me ocurre algo en particular que viene del tipo de trabajo que hago y eso significa un accidente. O in itinere, que es en el momento del traslado hacia el trabajo. Ahí siempre surgen grises, dudas, preguntas respecto a si me cubre antes o después, durante qué tiempo. Esto está todo muy determinado por la ley, por lo cual es necesario saberlo, pero asimismo siempre hay un lugar de consulta, lo cual es muy interesante y muy bueno para el riesgo. Y la enfermedad profesional es una patología que está dentro de una lista, que justamente la ley también determina, en donde aquella lista la podamos ir a consultar y específicamente vamos a encontrar cuáles son las enfermedades que corresponden a la cobertura del riesgo. Me gusta detenerme ahí y pensarlo como que no estamos hablando, o lo comparo respecto a otros riesgos, no estamos hablando de lo que serían adicionales o no adicionales, partes que sí me cubre, partes que no me cubre. Si yo tengo una cobertura en riesgos laborales, voy a tener sí o sí la cobertura de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, y además voy a tener adicionales, pero que no, digamos, no tienen un costo, sino que vienen dentro de la misma cobertura, que es el asesoramiento, la gestión de prevención de las compañías, informar respecto a los prestadores médicos. Les hago mención de esto porque, bueno, muchas veces, o en el mercado, si ya lo han manejado y lo han vendido en alguna oportunidad, hablamos de esto como un commodity, como algo que está dentro de un enlatado que viene con determinadas características y que las coberturas van a ser siempre las mismas. Pero no dejemos de darle valor a la cobertura porque sea un commodity, sino que justamente hay una situación que nos legisla una ley que nos permite dar un marco teórico, y eso nos ayuda, me parece que eso es un beneficio para todos. ¿Cuál es el alcance de las ART? Las ART, cuando vos tenés un seguro de ART, como empleador, una vez que sucede alguna de las situaciones que hablábamos recién, a tu empleado le van a dar prestaciones en especie y prestaciones dinerarias.
yo les pido que alguno, si tiene alguna duda, me interrumpa, lo vamos viendo, no, no hay problema. No veo el chat, así que díganme ustedes. No hay Las consultas prestaciones, por ahora, Nati, no hay consultas. Ahí. excelente. Las prestaciones en especie, la asistencia, el seguro de ART lo que hace es dar asistencia médica, farmacéutica, genera la rehabilitación. El caso más común en estas situaciones es, bueno, tengo algún tipo de lesión, me van a dar sesiones de fisioterapia, me van a dar los medicamentos si me duele algo, la compañía aseguradora va a cubrir todos los gastos médicos, cubre los gastos médicos que corresponden al accidente o enfermedad profesional, cargo que si no iría a cargo del empleador. Entonces allí es donde aparece la importancia de la cobertura. Y tiene prestaciones dinerarias, ¿sí? Por incapacidad laboral temporaria, por incapacidad laboral permanente y por fallecimiento. No me quiero ir mucho en tecnicismo, pero básicamente ILT, que es como le decimos nosotros en la jerga normal, es los primeros 10 días van a cargo del empleador, a partir del día 11 aparece entonces la cobertura de la compañía en cuanto a prestación dineraria. Previo ya tenía la prestación en especies. La incapacidad laboral permanente es cuando aparece algún tipo de incapacidad, se determina un porcentaje y en relación a ese porcentaje se genera una indemnización o el fallecimiento, claro está. Natalia, acá Sí, en el chat nos hacen referencia a que la recalificación profesional, dentro de la sí, misma se encuentra la reubicación, llegado el caso. sí, exactamente, la reubicación. ¿A qué se refiere esto? Y voy con un ejemplo práctico. Yo realizo una determinada tarea que a partir de que tuve la lesión no la puedo seguir haciendo. Entonces la compañía lo que debe garantizar, porque así lo requiere la ley, es que esa persona se pueda reubicar en otro puesto de trabajo, ¿sí? Eso es a lo que hace referencia con la recalificación. La intención, o la ley mejor dicho, está pensada en los considerandos, en mejorar el sistema, en mejorar las prestaciones, en mejorar la prevención. Entonces, allí es donde va a estar actuando la compañía aseguradora, o es la intención final. Los siniestros laborales, o siniestros básicamente, lo llevo, lo equiparo a otro tipo de riesgos, ¿no? Tenemos una cobertura, un beneficiario, y cuando ocurre el siniestro, ¿de qué estamos hablando? El siniestro es cuando se da la situación de un acontecimiento repentino, justamente, de un tipo de accidente o de enfermedad profesional, y en ese caso, si lo llevamos al auto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? La denuncia, llamar, cambiar, pedir el auxilio, cambiar la goma, pagar el vidrio. Bueno, acá estamos hablando de que se tiene que hacer la denuncia al 0800, estamos hablando de personas en particular, y una vez que se hizo esa denuncia, procedemos a la atención médica, o a dar esas prestaciones que recién nombramos. Prestaciones médicas, prestaciones dinerarias. Y me detengo particularmente, acá quizás surgen algunas consultas, porque incluso las vi de las consultas que tenían, que me habían mandado los chicos, respecto al coronavirus. ¿Qué pasa con el famoso coronavirus, no? O cómo lo están trabajando las compañías aseguradoras. Primero que nada, que hay un decreto de necesidad de urgencia, que allí se los nombro, el 367-2020, informa o nos dice que la enfermedad del coronavirus tiene que ser de carácter profesional no listada. ¿Qué quiere decir? Que le van a dar cobertura, ¿sí? Que se va a dar cobertura en los términos de la ley, con lo cual quiere decir que vamos a tener cobertura. Esto pasó por diferentes etapas, comenzó como una enfermedad que no estaba listada, luego se habló solamente de los esenciales, y hoy la cobertura está para todos aquellos que estén trabajando, pero con determinadas características, que no sea home office, que no esté dentro de los grupos de riesgo, ¿sí? Si cumple con estas características, que no esté en aislamiento, fase 1, que no estemos trabajando cuando sea fase 1, yo sí voy a tener la cobertura, voy a poder realizar la denuncia y voy a poder completar la documentación que me piden. Esa documentación todas las compañías aseguradoras las tienen listadas, nos dan información de cuál es, pero básicamente la denuncia, tener el hisopado, haber cumplido con las características que me pide, que, no sé, si yo estoy en fase 1, no ir a trabajar. Entonces completo la denuncia requerida y con eso ya tengo la cobertura de coronavirus, ¿sí? Nati, perdón, Sí.
Puede ser que haya una voz en ambiente atrás tuyo que está fuerte. Puede ser A ver, ahí me fijo y Dale. corrijo. Un minuto. Listo, pasa que les pido disculpas, pero estoy en la oficina y hay movimiento de oficina. Sí, sí, me imaginé, por eso te quería decir que te estaba empezando a tapar el sonido ambiente. Gracias. Y a lo mejor estoy hablando un poquito bajo, ahí va, ahí me acomodo. Y ahí de paso, Marisa nos pide que vuelvas a repetir esta última parte, por favor, en qué caso cubre muerte por COVID y demás. Bien, Todo esto que estabas hablando del COVID. Vuelvo al tema. Sí, porque, digamos, de aquellos que ya lo comercializan y que a lo mejor tengan alguna póliza, les debe pasar mucho. Que el DNU del 367-2020 lo que nos dice es que vamos a tener cobertura por COVID, ¿sí? Pero hay determinadas características que hay que cumplir. Estas características, y lo traigo porque me parece muy importante como herramienta para ustedes. Hay mucha información, las compañías bajan mucha información porque justamente se van adecuando paso a paso, pero siempre están respecto a la legislación vigente. Entonces, cuando ocurra alguna situación, que ustedes tengan dudas, que no sepan cómo manejarlo, que dirijamos no a la legislación vigente, a lo que está diciendo hoy el gobierno nacional, el gobierno provincial en su defecto, a través de las diferentes legislaciones, el boletín oficial y demás. ¿Qué les decía? La legislación por coronavirus pasó por diferentes etapas, primero no cubría, después cubría solamente esenciales, hablábamos solamente de policías o fuerzas, o en su defecto las personas que estaban trabajando en el sistema de salud. Hoy estamos todos cubiertos en tanto y en cuanto cumplamos con los criterios que son no teletrabajo, haberse contagiado efectivamente en ocasión de trabajo, no estar dentro del grupo de riesgo, o si estoy dentro del grupo de riesgo, presentar la nota que así lo avale, ¿sí? Y una vez que yo identifico estas características y hago la denuncia al 0800, realizar esa denuncia, completarla y completar la documentación para ello. La documentación de la cual les hablo es hisopado positivo, documentación o nota donde diga que esta persona estaba trabajando efectivamente, ¿sí? Identificar si el contagio fue en ocasión de trabajo o no, o si viene de otro lugar, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, bueno, identificar qué tipo de actividad es, ¿no? Que también empieza a jugar cuando estamos en fase 1, cuando no estamos en fase 1. La cobertura está, las compañías las están tomando. Lo que hay que hacer es pulir y estar muy atento a los diferentes detalles de los que le comentaba recién. Una preguntita, Nati. Sí. Nos pregunta María González, ¿cómo determinar que el contagio se realizó en oficina, taller o casa particular? Bien. Bueno, es la pregunta del millón. Todo el mundo, o todos tratamos de dilucidar esa parte, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí lo que más aplica es el sentido común. El sentido común y el análisis. Las compañías te piden determinados requisitos, ¿sí? Hoy la verdad que coronavirus es algo nuevo para todos y cómo nos estamos manejando frente a eso también, con lo cual me parece que lo más práctico a aplicar ahí es un análisis rápido si ese contagio se generó en determinada cantidad de días, que ya conocemos del día 1 al día 10 cómo se produce, si ese contagio realmente es el primero o ya viene de una rueda de contagios en el mismo ámbito laboral, si hubo algún tipo de contacto estrecho dentro del trabajo o si fue necesariamente fuera del trabajo. Y cuando uno tiene la menor duda de que ha sido dentro del trabajo, realizar la denuncia. La compañía luego se ocupará seguramente de pedirte todos los requisitos para verificar si eso fue así o fue de otra manera. Entonces, nosotros como productores de seguros muchas veces quizás no estemos en esa definición. Lo que vamos a dar son herramientas e información para que ese cliente finalmente pueda definirse o no de hacer la denuncia. Pero seguramente en más de una ocasión terminemos diciendo, bueno, hace la denuncia y presenta la documentación que te piden para que finalmente la compañía sea quien te responda si corresponde o no ese siniestro en particular. No sé si les queda alguna duda al respecto. No, bastante claro. Creo que también una de las
de las cuestiones que pueden llegar a tomar es cómo es tu relación laboral, digo, no es lo mismo que seas cajera de un supermercado, que tengas un contacto mucho más fluido con gente, que te encuentres en una oficina sin atención al público, digo, también esas cuestiones se tienen en cuenta. Sí, o lo que te decía recién, por ejemplo, teletrabajo directamente no está contemplado, es decir, si vos estás en tu domicilio y estás haciendo una tarea de home office, claramente no va a estar dentro de la posibilidad de la denuncia por coronavirus, porque si te contagiaste no fue en ocasión de trabajo. Es un poco también, ahora nosotros al comercializarlo y conocerlo un poquito más, pero era la pregunta o la situación que se presentaba, ¿fue del trabajo, no fue del trabajo? Me empezó a doler, pero ¿me corresponde por el trabajo? Cuando hablamos de una enfermedad profesional. Y bueno, los filtros más o menos son los mismos. ¿Te duele algo que tiene que ver con la tarea que vos estás haciendo? Y quien finalmente lo determina será el médico, ¿no? Entonces, nosotros asesoramos, brindamos información y después hacemos la denuncia y la compañía se encargará de hacer la revisión que tenga que hacer al respecto. Pero creo que donde nos tenemos que hacer fuerte en este punto, conocer que la información que hoy estamos manejando viene de los diferentes decretos o de los boletines oficiales, es decir, hay un marco legal teórico que nos acompaña y que nos permite poder dar con certeza determinada información a estas cosas tan novedosas y tan distintas, ¿no? Porque estamos en un momento muy complejo, y estamos en el medio, la gente que trabaja en ART está específicamente en el medio, así que Bueno, para sí sumar está. un Sí, comentario de Silvia Villegas, que creo que roza más lo que venimos hablando, que es re difícil determinar eso. Dice, si el contagio ocurre en el transporte camino al trabajo, es medio complicado determinar. es muy complicado, es muy complicado, y como les digo, también dependerá de las condiciones en las que nos encontremos, ¿no? Si estamos dispensados o no, si, no sé, la semana que viene, que si nos vamos a poder trasladar o no en transporte público. Esto es minuto a minuto y caso a caso, es imposible tener un único criterio porque va cambiando todo el tiempo. Entonces, lo que tenemos que tratar de estar es actualizados y siempre consultar, siempre preguntar, corresponde, no, cómo, hagamos la denuncia ante la duda y lo determinemos con la compañía, y si no estamos de acuerdo con esa información, tenemos la comisión médica. Le podemos dar esa Correcto. herramienta a nuestro cliente, ¿no? Dale, dale. Y vamos a reafirmar un concepto porque Maximiliano Sotelo nos consulta esto de que si bien ahora se hace el trabajo desde casa, él dice, ¿por qué no cubriría la RT si estás trabajando, obviamente, en el horario laboral? Bueno, es parte de lo que vos decías, de que si vos estás 100% home office, no tenés un contagio laboral. Amplíalo vos, Claro, Nati. exactamente. Sí, digamos, hablamos solamente de coronavirus, ¿no? Sí, Es tal cual. que cuando uno está en contacto, sale, se puede generar el contagio. Si de otra manera no debería ser. Y si vos te contagiaste en tu casa, probablemente quien te trajo ese contacto fue alguien de tu familia, o lo obtuviste cuando saliste por otro motivo, no dentro del horario laboral. Creo que ahí sería la respuesta. Pero bueno, es minuto a minuto, como les digo, nos pasa a nosotros constantemente, tenemos que estar chequeando y rechequeando la información para dar la respuesta correcta, o dar la respuesta y volver a consultar, y ahí tener más información para reafirmar o para volverse para atrás, porque en realidad ahora se maneja de otra manera, ¿no? Entonces, es indudable que así va a ser. Bueno, justo diste el pie porque decías siempre hablando de coronavirus, y justo Paola nos pregunta, pero si un accidente que tenés en el home office, pero en tu casa. Un accidente, y pasa que, recordemos que las enfermedades profesionales Bien, o ahí los vamos. accidentes, digamos, si hablamos de una enfermedad profesional, la tenemos que asociar a algún tipo de actividad repetitiva que por el trabajo nos generó esto. Pongamos un ejemplo, utilizar demasiado el mouse, ¿sí? y me empezó a doler. Entonces, después vamos si corresponde o no, si es rechazado o no, porque la enfermedad finalmente es inculpable. Pero yo asocio que esto tiene que ver con el tipo de uso que hago. Bueno,
sí, ahora se me cayó la plancha y me pegó en el pie, no tiene nada que ver con esta situación, ¿no? Entonces, cada caso en particular es analizable y hay que verlo, y nosotros lo que tenemos que hacer es dar información y dar este marco teórico de cómo se están dando las coberturas. Luego las compañías definirán si corresponde o no, e incluso se ponen en la investigación de, ustedes se van a encontrar con situaciones en donde los empleadores los llaman, los buscan, consultan cómo fue, en qué momento fue, de qué manera, se llama al 0800, la persona del 0800 toma la información, consulta en qué periodo, en qué horario. Entonces, bueno, nosotros damos la información, damos el soporte. Si el empleador no se siente conforme con la respuesta, volvemos a la carga y volvemos a preguntar por qué, cómo, cuándo, dónde, y esa es la herramienta que le vamos a dar a nuestro cliente. ¿Sí? No sé si hay alguna Perfecto. otra duda más. No, Cristina Ramírez creo que hace una aseveración continuando tu línea, porque dice que todo depende a qué agente de riesgo se está expuesto en el ambiente laboral, es parte de lo que vos decías. Exactamente, exactamente. Bueno, trae un tema en particular, es bastante más técnico, pero nosotros cuando hacemos año a año los relevamientos generales de riesgo y los relevamientos de agentes de riesgo, justamente lo que Cristina dice, estamos presentando qué tipo de actividad estamos expuestos. Entonces allí ya determinamos de alguna manera si esa persona en particular tiene posibilidad o no de tener esta enfermedad profesional. Y de allí entonces también las compañías van obteniendo información. Es bastante más técnico, es una cuestión del área de prevención. Bueno, sí, como estamos hablando con la mayoría que en algún momento se ha cruzado con ART, seguramente les ha tocado hacer los formularios, cargarlos, notificarlos en las compañías. Allí participa el ingeniero en seguridad e higiene. Si bien tiene nombres o sílabas un poquito más complejas, pero no se asusten, porque en realidad lo que estoy haciendo es contar qué tipo de tarea hago. Sí me ayuda, en el caso que lo necesite, un ingeniero o un especialista, y ese ingeniero me va a determinar cómo voy a completar esos formularios. Pero si no, simplemente estoy contándole a la compañía qué tarea haga para darle una previsibilidad a todo el sistema de riesgos laborales, ¿no? Qué tipo de trabajo hacemos, cómo lo hacemos, qué posibilidades de siniestros hay, y utilizarlo a nuestro favor también. Perfecto. Acá Adrián nos hace un comentario, responderás de tu experiencia, yo haré una introducción. Dice, ¿qué pasa con aquellos que trabajan en sitio de coworking? Yo creo en particular que los coworking están más destinados a personas independientes, ¿no? A personas independientes y no tanto a dependientes que trabajan en coworking. Pero bueno, a lo mejor vos en tu experiencia, Nati. Sí, la verdad que no me ha pasado particularmente esa situación. Normalmente lo que sucede es que uno está en una relación de dependencia, y en esa relación de dependencia tengo una alta temprana y por eso tengo cobertura de ART. Hablamos digamos, si yo estoy compartiendo eso con el espacio físico con otra empresa que está en las mismas características, bueno, empezará justamente, llevará seguramente una investigación, saber si fui yo, si fue el de otra empresa, pero bueno, finalmente, si me contagia en un ámbito laboral donde mi empleador lo reconoce como tal y hacemos la denuncia, me contagié ahí, independientemente de si viene de una empresa distinta a la mía. Fue en ocasión de trabajo. Clarísimo. Bueno, cada caso en particular, ¿no? Está más que claro. Buenísimo. Continúo entonces. Aquí les había dejado el espacio para las consultas, creo que ya se dieron bastante, no sé si tienen alguna otra duda más. Coronavirus da para hablar muchísimo, muchísimo. Siempre surgen dudas respecto a la cobertura, pero como les digo, que no los asuste o que no los debe a pensar que es algo muy complejo, porque tenemos el marco legal para ir a consultar, y es ahí donde tenemos que estar al pendiente. Y si no lo sabemos nosotros, buscar a aquellos aliados que nos puedan llegar a dar esa información, o simplemente ir a la fuente, que son los boletines oficiales en donde nos dicen cómo y de qué manera te hay que dar la cobertura. Las compañías aseguradoras se están adaptando todo el tiempo a esa información, entonces aparece la declaración, aparece el boletín, y la compañía aseguradora lo que hace es adecuarse a eso. ¿Continúa entonces? ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos?
Háganme dedos, que yo los veo, ¿eh? A ver, justo entró una, dice María, cada denuncia por COVID se toma como un siniestro más dentro del contrato de RT, ¿no es cierto? Sí, es cierto, pero bueno, también como estamos en este panorama nuevo, quizás la pregunta venga dirigida a la siniestralidad, a cómo se maneja después la siniestralidad, ¿no? Sí, porque si tenés un brote dentro de tu empresa, Es complicado, van a, sí. van a caer los casos. Sí, para lo que es la cobertura de coronavirus está el fondo fiduciario que recientemente fue aumentado, pasó de 60 centavos a 40 pesos, porque era un número irrisorio el que estaba antes, y porque aparte este fondo fue utilizado el año pasado, imagínense este año cómo va a terminar, ¿no? Porque aparte, digamos, los números recién comienzan. La siniestralidad seguramente va a ser contemplada, los números que significan atender a un paciente y a su vez darle de alta, ni hablar de una muerte, son altos. Eh, está incierto porque digamos, lo que fue el panorama del año pasado no es el panorama que tenemos hoy. Con lo cual no te puedo dar una respuesta específica, María, y si te la digo te mentiría. Si se toma la siniestralidad, si aparece dentro de los siniestros denunciados, tenés aceptados, tenés rechazados, pero bueno, hay que ver cómo se comporta el mercado y la respuesta en relación a eso al finalizar el año y cuando empiecen a llegar las renovaciones. Sí te puedo decir por la experiencia que no encontré grandes aumentos en relación al año pasado por esta situación. Lo que es a nivel comercial, las alícuotas mantuvieron con el aumento promedio de un 20 o un 30% que se venía dando todos los años. Con lo cual no encontré una situación muy distinta, pero bueno, no es la que este año se da. La cantidad de siniestros que hay por día es totalmente distinta. Perfecto. Marcos Spacesi avanza más en el tema del COVID, muy buena pregunta. Dice que si has tenido algún conocimiento ya de incapacidades por causa del COVID. Bien. Personalmente no, pero sí he comenzado a escuchar reaperturas de siniestros posteriores al contagio. Entonces se genera el alta, y una vez que está el alta por COVID, pasa un tiempo y aparece después la reapertura del siniestro, y que está todo en análisis, se está listando como enfermedad profesional, y lo que sucede es que lo estamos mirando también caso a caso. En algunos casos no necesariamente se ata a coronavirus, y en otros casos se toma directamente como una enfermedad profesional, porque no podemos hacer el hilo conductor directamente. Pero no, la verdad que específicamente así como me lo consulta él, no lo he visto yo particularmente. Quizás nosotros somos varios en la empresa, quizás alguna de mis compañeras lo haya podido ver, pero no yo particularmente. Pero sí ya aperturas de carpetas. De siniestros, sí, casos de gente que, si bien se recuperó, se sintió bien, pasó sus 10 días de la situación epidemiológica, continúa con algún tipo de malestar que viene asociado a ese siniestro, ¿no? Entonces, dolores de cabeza, se siente mal, el tema de los pulmones, entonces se hace y esto le impide trabajar, con lo cual se hace una reapertura del siniestro y se vuelve a dar la prestación médica. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a pasar a algo un poquito más ameno. La verdad que el coronavirus para todos los que somos de riesgos laborales es un tema muy desafiante, y es un tema que finalmente estamos hablando de personas, ¿no? Entonces uno se compromete y se apasiona por eso, pero bueno, hoy nos toca estar en este lugar, y bienvenido sea, porque nos va a dar muchísimo aprendizaje. Ahora los quiero invitar un poquito a pensar por qué sí generar cartera de riesgos laborales. La mayoría me decía que alguna vez lo había hecho. Para aquel que nunca lo hizo, lo invito a mirarlo desde este lado. Se lo decía antes, ¿no? Porque esto es un seguro legislado, porque tiene un marco legal, porque el seguro de ART genera un conocimiento previo, pero que siempre está dentro del mismo marco teórico, y que va a necesitar de nosotros el cliente sí o sí, por decirlo de alguna manera. Es decir, hoy un empleador tiene un grupo de gente a su cargo en donde genera altas tempranas, tiene que tener seguro de riesgos laborales, ¿sí? Entonces, ¿cómo no aprovechar, por decirlo de alguna manera, esa oportunidad? Es decir, si hay alguien que tiene la posibilidad de tener un amigo, un contacto, una persona que debe tener ese seguro, bueno, trabajémoslo juntos.
¿no? Es un cliente fidelizado. El seguro de ART depende del cliente que tengas enfrente. Puede que te encuentres con un cliente que busque precio, con un cliente que busque asesoramiento, con un cliente que busque buena respuesta. Pero si vos lográs detectar qué tipo de cliente tenés enfrente, vas a tener un cliente que se queda con vos al menos un año. Estamos hablando de que las pólizas de ART, a diferencia de otro tipo de pólizas, son anuales, con lo cual vos llegás a tu cliente, le podés hacer una propuesta, empezás a trabajar en conjunto, y si tenés un servicio que el cliente se quiera quedar, tengo ejemplos de pólizas de más de 15 años. O sea, es una póliza que si la generamos no la tenemos que estar cambiando cada 6, cada 3, cada 9, según la renovación. Hablamos de un año mínimo, que nos da la posibilidad de conocernos, de trabajar juntos, de a lo mejor nunca pasó nada y no tuviste ese contacto con ese cliente, pero lo pudiste trabajar no desde el siniestro, sino desde otro lado. Entonces, fidelizas, te permite esa oportunidad. Una puerta de entrada, el seguro de ART, y les pido que si a alguno le ha pasado me lo cuente, ¿no? Te hago el seguro de ART, que es el seguro que es por obligación, porque lo que tenés que tener, te genero una fidelización, tengo una buena onda con mi cliente, y ese cliente finalmente después me pasa el auto, me pasa el integral, me pasa la caución, ¿sí? Porque yo ya generé el cruce y el contacto a través de un seguro que es una obligación, ¿sí? Con lo cual me parece muy interesante, muy, muy interesante, porque aparte hay determinada información como la cantidad de los empleados, la masa salarial, ¿sí? Que son 2 o 3 puntos que le voy a preguntar a mi cliente para poder llegar, y no le voy a pedir la póliza completa de la flota, o no le voy a pedir el precio que le pasó el colega, ¿sí? Entonces hay información con la que yo puedo trabajar que me permite hacerle una propuesta proactiva a ese cliente. Me parece que es muy interesante. El cruce de cartera, tengo mi cliente que ya tiene integrales, que ya tiene algún otro seguro conmigo, y yo sé que tiene empleados. Entonces le pregunto, che, ¿vos tenés el seguro? ¿Puedo cotizarte? ¿Podamos hacer conocer qué tipo de cobertura tenés vos y qué te puedo ofrecer yo? Y esa posibilidad de diálogo, que me parece que nosotros los productores tenemos mucho, y por eso le doy largo, me parece que es muy interesante y que nos lleva a poder, simplemente de una charla, de un café, de una consulta, tener el seguro de riesgos laborales y generar fidelización, ¿sí? Y por último, la póliza digital, que fue para muchos de nosotros fue algo muy nuevo, pero que nos da facilidad, rapidez, limpieza de gestión, nos ayuda, creo que vino a solucionar unas cuantas cuestiones de papeles, y eso es muy fácil, y la verdad que es para hoy, en la distancia, se lo mira con mucho placer, porque bueno, fue un aprendizaje, pero la verdad que hoy nos ha dejado mucha facilidad de gestión. Creo que si mirás para atrás y ves los formularios que teníamos que llenar, decís, ¿cómo podía hacer esto, no? ¿Cómo? La pregunta es, wow, mira, y vendíamos. Y además Y vendíamos. hacíamos pólizas. Y mira todo lo que nos llevaba. Entonces, hoy, la verdad que la gestión de la póliza digital nos da muchísimas oportunidades. Porque podamos hacerlo online, porque podamos hacerlo por teléfono con el cliente, porque si estoy con mi cliente, pero en realidad tiene una persona que se lo maneja, lo puedo llamar, le puedo indicar el paso a paso. ¿Puede el cliente autogestionarse un certificado de póliza? Si yo lo sé guiar, el cliente mismo puede sentir el poder de tener su certificado. No me desprendí del vínculo, no es que dije, no, hacelo vos solo. No, no, yo te ayudo porque conozco cómo se hace, te guío el paso a paso, pero la póliza la tenés vos. Mira qué fácil, mira qué bien, ¿sí? Entonces, también esto, porque por ahí era un poco el miedo, que qué iba a pasar, que si no íbamos a intermediar más, que si íbamos a intermediar, y todo lo contrario, el cliente nos sigue necesitando en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo conocemos, porque tenemos información, porque estamos atentos a lo que el cliente finalmente necesita. Excelente. Yo le ofrezco a mis clientes como productor asesor de seguros en riesgos laborales. Me detuve a pensar esto porque
Normalmente en otros riesgos, la comparativa, al estar mucho más en contacto con el riesgo, es fácil. Es decir, te paso un precio menos, te sumo un adicional, te pongo granizo, te saco granizo. Entonces, son términos mucho más comunes para todos nosotros. Y en riesgos laborales muchas veces la duda con la que me encontré es, bueno, ¿y pero yo cómo voy a ganarme a ese cliente? Con precio, porque sí, finalmente se cotizan las cuentas, hay que buscar alícuotas, hay que conocer cómo conseguir un buen precio, porque voy a cuidar el patrimonio y le voy a poder hacer ver a este cliente que si no cumple con su obligación, a través del seguro, lo va a tener que cumplir de su propia responsabilidad civil, con lo cual va a tener que generar una inversión de patrimonio y de esa manera, bueno, evidentemente va a estar en un perjuicio, ¿no? Y sobre todas las cosas con asesoramiento, información y asesoramiento. Estamos hablando de personas, y vuelvo a lo mismo. El seguro de riesgos laborales está generado el vínculo a través de los empleados de mi empleador, con lo cual seguramente va a querer la mejor atención, seguramente va a querer que sea rápido, seguramente va a necesitar que ese empleado vuelva a trabajar, porque si no genera un lucro cesante que no tenía, un reemplazo, una persona que no está yendo a trabajar y en realidad es expertise en su zona. Entonces, si yo genero asesoramiento, si yo acompaño a este cliente en la gestión que finalmente va a hacer con la compañía, ¿no? Nosotros no vamos a terminar de resolver nada, pero va a ser la gestión con la compañía, seguramente le voy a ofrecer un diferencial. Entonces, me parece que ahí es donde está la clave. ¿Dónde consigo esos clientes? ¿Dónde están los potenciales clientes? La otra pregunta, ¿no? En mi red de contactos, en los clientes de otros riesgos, en los estudios contables, también ahí, ¿no? En los estudios contables, otra de las cosas que se da con la póliza digital, que qué pasaba que ahora que el contador manejaba la clave fiscal y mi cliente no la tenía, más de uno de nosotros se hizo experto en claves fiscales, en adhesiones, en dar de alta, en actualizar los datos de contacto. Y el que nunca lo hizo, no tenga miedo porque es sencillísimo. Es ingresar a las páginas, todos tenemos AFIP, todos tenemos un quit, y si no, está el contador que nos puede ayudar. Entonces, buscar aliados ahí, el estudio contable es un aliado, entonces entenderlo como tal, que me puede dar el dato, que me puede ayudar a hacer esa gestión, que lo va a acompañar al cliente, que me va a informar, que le voy a contar de las alícuotas, que le voy a poder mostrar en números la diferencia de precio, ¿sí? Porque por ahí mi cliente está en otra cosa, no lo maneja, pero el conta sí, está mirando si pago más un mes, si pago menos, entonces un aliado, ¿sí? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo llego a una propuesta de ese cliente? Primero busco información, yo tengo posibilidad de ver información de qué tipo de cliente es, saber, preguntarle qué actividad hace, cuántos empleados son, eh, consultar en la página pública de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo qué actividad está realizando, cómo se llama, que son las preguntas mínimas que me van a hacer de la compañía de seguros para saber qué ofrezco, qué tipo de precio, a cuánto es alícuota. Entonces, hay consultas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que nos dan muchísima información y que nos hacen fuertes frente, inclusive hasta otros competidores. Eh, Saber cuánto está la tasa en el mercado, saber qué tipo de riesgo es, si tiene riesgo alto, si tiene un riesgo bajo. No es lo mismo un kiosco a una metalúrgica. Entonces, cuando yo me siento a conversar con el cliente, voy a hablar del riesgo. Y vuelvo a lo mismo, es sentido común, es decir, ¿qué tipo de riesgo tiene una persona sentada en una oficina de tener una enfermedad profesional a una persona que está picando piedras en una cantera? ¿No? Y claramente que el riesgo va a ser alto, por ende el costo, o la inversión, o el precio, como lo más le guste llamarlo, va a ser un poquito más alto a una actividad de oficina. Entonces, lo bajo a lo más llano posible para que ustedes vean que son términos que a veces parecen raros, pero que en realidad son muy sencillos y que todos podemos llegar a esa comercialización. Excelente. Tengo una Sí. consultita de antes. ¿Qué te parece eso de que también nosotros como productores ingresemos en la plataforma para ver cómo lo ve el empleador, también para poder ayudarlos desde ese lugar y de tener muy fácilmente cómo él tiene que
gestionar en esas primeras charlas donde uno le explica cómo tiene que entrar si es que no tiene un contador? A mí me parece excelente. Primero porque manejo la herramienta y le muestro a mi cliente que manejo la herramienta por la cual él va a tener que hacer esta gestión. Segundo porque lo voy a ayudar. Así como el contador es especialista en su gestión y lo ayuda a liquidar sueldos, yo me puedo especializar específicamente en la parte de póliza digital. Entonces le voy a dar información de dónde actualizar sus contactos, de dónde pedir un certificado de no objeción, cómo hacer el seguimiento de ese certificado. Para los que no lo sepan, certificado de no objeción es como el libre deuda que me permite a mí pasarme de una compañía a la otra. Entonces, entre más información yo tenga, más lo voy a poder acompañar. Y creo que eso nos hace profesionales y nos da una oportunidad frente al cliente. Ojo, a la par, no es que yo tomo la clave y te lo hago yo. No, te llamo, te indico, te anuncio, te acompaño, y lo puedes hacer tranquilamente con tu cliente. Lo cual no es estrictamente necesario, porque si vos me decís, mira, la verdad que yo no tengo ganas de hacer eso porque no me quiero meter, me enriedo, me sale mal, bueno, háblalo con tu cliente, decirle, mira, esto tenés que hacer de esta forma, pedir a tu estudio contable que te ayude a generarlo. Y tranquilamente lo van a hacer, lo van a lograr. Perfecto. ¿Alguna otra consulta más respecto al tema de póliza digital, que son estos términos distintos? ¿Alguno que le haya pasado esto? Por Me el chat gustaría no. María hizo un comentario que agilizó mucho el tema de las pólizas digitales, pero bueno, no sé si alguno quiere participar con alguna experiencia personal o algún comentario en particular. ¿No? Parece que no. Un tímido, debe ser la siesta. Parece que no. Bueno, la verdad que un poco la idea es para que se animen a buscar al cliente. A ver, Porque que lo tenemos. ahora aparecieron. A ver. Ahí van. Sí. Ahora que se me perdió la... Una clienta me pasó sus datos porque confió en mí para que se la realice. Claro, porque podemos pedir específicamente que nos asignen la parte de ART en particular. Sí, Desde AFIP. ojo, porque ahí aparece un detalle. El cliente te puede dar su usuario y contraseña, y si él confía en vos, bienvenido sea, y le haces la gestión, incluso después la puede cambiar. Pero no se puede hacer la asignación de la parte desde las relaciones de AFIP, ¿no? Cuando vos vinculas desde las relaciones de AFIP un quit que corresponde a un productor asesor de seguros, no te permite gestionar en la parte de póliza digital. Entonces, al principio de los tiempos lo hacíamos, hoy ya no. Hoy vos, para poder gestionar por un cliente, tenés que pedirle su clave y entrar como si fueras el cliente. Porque ese vínculo solamente está permitido para aquellos que no tengan, que no estén inscritos como productores asesores de seguros, ¿no? Entonces, también porque en algún momento se pudo y ahora ya no se hace más así. Pero sí, claramente que digamos, si vos te mostrás profesional y llegas al punto de que el cliente te da esa información, bienvenido sea, lo podés gestionar. Luego cambia la contraseña y no haces más nada. Digamos, no lo ves. Sí es importante, y no es un dato menor, que es que esta parte de póliza digital es hoy la comunicación efectiva entre las compañías y los clientes. Entonces, yo te puedo hacer la gestión, pero súmenle a eso, te informo respecto a ventanilla electrónica, entérate que a través de eso vos te comunicas con tu compañía, que te mandan los certificados, que te mandan los carteles, que te notifican de algún tipo de juicio. Hoy ese es el canal de comunicación. Entonces, es importante que el cliente lo sepa y que ustedes lo sepan también, porque a veces se da la situación de que no me llegó el cartel, y vos no me lo trajiste, y a mí me lo traían todos los años, y no, sí te llegó, pero por ventanilla electrónica. Entonces, les sirve a ustedes también como herramienta para estar reafirmando que lo vayan a buscar y que les sirva también.
Perfecto. Marcos Spacesi nos pide un poquito que expliquemos el tema de los tiempos por ahí, a lo mejor. ¿De los tiempos? Bueno, Sí. excelente. Si no me equivoco, tenemos algún desarrollo un poquito más adelante, pero lo vemos. Bueno, lo dejamos para adelante. Dale, lo dejamos para adelante. Porque tenemos algo de póliza digital, entonces dale, lo vamos salteando. Yo no sé, Gustavo, Guillermo Taborda, bueno, dice que por suerte no tuvo accidente en el 2020. Silvana Macei sobre RT empleada doméstica. Bueno, todo lo que estuvimos conversando aplica a ambos riesgos. Luego en la práctica tenemos régimen general y régimen de empleadas domésticas. El régimen general está contemplado por alícuotas, tasas, cotización, en cuanto a lo que es la comercialización. En cuanto a lo que es la cobertura, es exactamente igual a lo que es régimen de empleadas domésticas. La diferencia está en los costos, que son fijos y están determinados por horas, ¿sí? Entonces, como productor asesor de seguro, la gestión que hago en cuanto a la comercialización, el alta, los relevamientos, es exactamente igual, y la cobertura también. La diferencia está en que no voy a hacer una cotización, sino que voy a saber, bueno, ato el número de cantidad de horas que se trabaja con el monto mensual. Pero es simplemente eso, digamos, para que no se hagan líos, sino que es igual con la diferencia del precio. No sé si a eso iba la consulta. Perfecto. Silvana nos hace un comentario, dice que últimamente, con el tema de RT de empleadas domésticas, cuando quiere cargar el SPD, le tira error. Y pasado 1 o 2 días, como que vuelve y ya la ve que está automáticamente designada. Dice que le viene pasando hace varios meses y en varias compañías. No sé si vos tenés el mismo comentario. Sí, lo tenemos. ¿Qué sucede? El empleador genera su alta como empleador en AFIP, y AFIP hasta que tiene la información pasan al menos entre 2 o 3 días. Con lo cual, la compañía sí recibe tu pedido de la SPD, pero hasta que no lo vea realmente inscrito en AFIP como empleador, no lo emite. Por eso es que cuando vos volvés a entrar, lo encontrás emitido. Tiene que ver con una cuestión de plazos de tiempo de AFIP. Y ocurre exactamente lo mismo con los pagos. Cuando vos realizas un pago por ventanilla electrónica, por web, también son 2 o 3 días hasta que ese pago realmente entra y la compañía lo levanta del web y hace la publicación del pago, por ejemplo, en la cuenta corriente. ¿Sí? Pero es eso, por eso te está pasando eso. Dale, nos retruca que antes no pasaba. No, sí, tiene razón, pero bueno, la verdad que ahí le echo la culpa a Gil. Sí, la verdad que no te podría dar una respuesta para eso, yo le echo la culpa a Gil. Se cagó el sistema. Sí, tal cual. Hay muchas cosas que no pasaban, pero no, digamos, asumo que tiene que ver con eso. Si es otra cosa y alguien lo sabe, que me diga, por favor, porque digamos, puede ser que sea suma para todos. Tal cual, tal cual. Marisa, volviendo un poquito al tema de COVID, dice si podrías ampliar cuánto paga la RT ante un fallecimiento por motivo de COVID, siendo demostrado que el contagio de COVID es relación laboral. Bien. Mira, para ser honesta, los números no los tengo presentes porque estos se hacen por cálculos. Los cálculos están establecidos también en la ley. Tienen que ver con un porcentaje de cuándo falleció, la cantidad de años que faltan por trabajar, qué tipo de monto mensual cobraba. No entro en tal detalle. No, digamos, normalmente la consulta va directamente dirigida a la compañía porque ellos tienen hasta sus propios criterios respecto a esto, entonces si te doy una información no va a ser certera. Los montos indemnizatorios se hacen con diferentes, se calculan, mejor dicho, con diferentes variables que no las tengo todas en mente. Lo podemos consultar, de última, mira, me quedo pensando, mándame tu contacto o hablamos y yo me encargo de averiguártelo y pasártelo específicamente para tenerlo ambas. Acá dice José Elena, a ver, me indicaron, gracias, contesta la pregunta anterior del COVID. Me indicaron cuando da error al enviar el SPD para empleadas domésticas que se debe justamente a la demora que se da desde AFIP. Pero me indicaron que mientras tanto el empleador no haga el pago,
ya que si lo hace y aún no se puede enviar la SDP, se suele sortear como se hacía habitualmente. Sí, excelente y gracias por el aporte, toda la razón. Nos pasó y nos ha pasado en casos específicos en donde hacemos toda la gestión, el empleador se quedó con la idea de que ya estaba, hizo el pago y entró el sorteo y nuestra gestión, bueno, nada, no pudo avanzar. Entonces sí es real lo que dice José Elena, José Elena. Y bueno, la recomendación sería, bueno, hagamos la gestión, pero digámosle al cliente que espere hasta que nosotros podamos confirmarle que la póliza ya está lista y que no pague. Porque sí, AFIP va a hacer el sorteo. Bueno, ahí Silvana, que se estaba quejando, dice ahora, buen dato. Muy bueno, sí. Bien por Silvia. Bueno, excelente. Continúo. La póliza, un poco de lo que veníamos hablando, la gestión de la emisión de la póliza. Aquí un poco la respuesta que traíamos antes, los plazos. O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es decir, conozco la ley, conozco la cobertura, conozco cómo acercarme a mi cliente. Bueno, ¿cómo hago la póliza? ¿Cómo finalmente me hago de esa póliza para tenerlo dentro de mi cartera y que el cliente a su vez tenga su certificado de cobertura o su cobertura vigente? Lo hago a través de AFIP, junto con el cliente. Hago todo el camino comercial que corresponde a buscar mi cotización en la compañía, a establecer la alícuota que el cliente va a querer y demás. Y una vez que el cliente nos dijo que sí, tenemos dos caminos. Si es un alta, hacemos lo que decía José recién, emitimos la póliza, esperamos que AFIP tenga la información, se emite la póliza y al cliente le llega finalmente en solicitud de póliza digital y allí le da a aceptar. Si es un traspaso, si es un cliente que ya tenía cobertura, ¿por qué? Porque la ley dice que tiene que tener cobertura, lo que voy a hacer es, primero preguntarle a mi compañía vigente, en este caso el cliente, si yo me puedo cambiar o no. Si me puedo cambiar, voy a hacer la gestión del certificado de no objeción, que es el libre deuda. Es el único impedimento para que yo me pueda ganar una póliza, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? El cliente esté con deuda en su actual RT, que no le va a permitir el cambio. Para poder hacer esa consulta voy al certificado de no objeción, habiendo pagado todo y teniendo el estado de cuenta en cero, y ese certificado de no objeción va a quedar pendiente de análisis y cuando esté ok me lo van a dar aceptado. Con esa herramienta, que antes era un papel, que antes eran los tiquecitos de pago, con la herramienta del certificado de no objeción, yo ya puedo pedir la emisión de mi póliza y finalmente me va a aparecer en la solicitud de póliza digital. Los plazos de esto son, yo pido el certificado, la compañía actual tiene 5 días hábiles para respondernos, decirnos que sí o decirnos que no, y una vez que tengo eso, yo lo emito y tengo hasta el último día del mes para emitir la póliza. Y hasta el primer día hábil del siguiente mes para aceptar la póliza. ¿Sí? Entonces, en la gestión de traspaso estamos hablando, si lo queremos poner en términos comerciales, que el cliente va a estar pagando entre el 10 y el 15 del mes, entre el 20 y el 25 a lo mejor esté liberando ese CNO, y yo en la última semana del mes estoy confirmando con el cliente la póliza digital, para que comience el primero del mes que viene. ¿Sí? Primero del mes que viene, cobertura que genera también el 931 a pagar en ese mes. Hice un repaso rapidísimo. Si el que no lo hizo nunca, búsquese un aliado, busquemos información, trabájenlo con el cliente, y el que ya lo hizo, simplemente recordarle estos plazos. Nos pueden aparecer situaciones como, no me contestaron. Bueno, si nadie te contestó en los 5 días, automáticamente la superintendencia lo va a liberar, aceptado, por supuesto, ¿sí? Lo tengo que bajar, lo tengo que imprimir, no hace falta, lo dejas ahí. Lo tengo liberado, pero la compañía todavía, o no le aparece, y esto es porque la compañía todavía no le mandó la solicitud. Lo acepté, pero todavía no lo veo en mi cartera. Bueno, hay que esperar a que realmente comience la vigencia y ahí lo vas a ver en tu cartera. Bueno, hago un ping-pong. Ahora le pido a ustedes que me digan si esto es claro, si les ha pasado también emitirlo. Bueno, esperamos algún comentario por chat o si alguien se anima a abrir el micrófono.
Somos todos tímidos. Parece que estamos tímidos. Sabemos un montón, seguro que somos más de uno habiendo pasado ya por todo esto de la póliza digital. Bueno, Marcos, de pase sí es rápido, claro y muy útil esta modalidad. Sí. Viviana, está todo claro. Bueno, Está muy excelente. claro. La verdad que... Guillermo Taborda dice, yo más allá de algunas deudas que se pudo cancelar con un BEP, no he tenido problemas en los traspasos, está todo muy claro, venimos bien. Excelente. Luego les quiero ampliar, y aquí es un poco lo que les decía antes. Fíjense que en póliza digital del riesgo del trabajo tenemos la opción de póliza digital. Aquí se los dice la misma AFIP, ¿no? Desde aquí puede consultar su cobertura vigente y su historial de afiliaciones. Si ustedes ingresan a póliza digital, tienen la posibilidad de bajar el certificado de la póliza. Entonces, yo tengo en mi cartera de clientes la información y la posibilidad de hacerlo perfectamente, pero le puedo dar esta herramienta, y ahí lo que les decía anteriormente, y lo encuentran acá, en póliza digital, ¿sí? Entonces, el cliente podría descargar su certificado y tenerlo a mano todo el tiempo, y yo le puedo indicar y lo puedo asesorar. Excelente. Noelia Rodríguez Fidalgo nos hace esta consulta. Los plazos de vigencia del contrato, cuando cargamos la propuesta, suponiendo es viernes, ¿la vigencia debemos colocarle lunes? Bien. Sí, ¿Se y hay entiende? varios puntos. Sí. Sí, creo Sí. que sí, y a ver si es la Si no, duda. Noelia, si te animás a Claro, sí, abrir porfa, si puede ser. micrófono para hacerlo más, para aclararnos la pregunta, ahí viene, ahí se activó. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Porque tardes. viste que por ahí, cuando vos cargas una propuesta, suponete hoy, ahora, a la tarde, yo tengo que poner la vigencia del día de mañana, porque si no, automáticamente el sistema me bloquea y me dice que está mal la fecha de vigencia. Lo que yo quiero consultar es ponerle, cuando te tocan feriados, fines de semana o lo que sea, si la vigencia que yo le tengo que colocar siempre va a ser el primer día hábil vigente posterior al que yo le estoy cargando. Bien, está perfecto, no, gracias. Mira, cuando vos estás generando la vigencia de un contrato, y estamos hablando de altas, ¿no? Porque cabe la aclaración. Cuando vos generas la vigencia de un contrato de alta, tiene que ser antes de las 12 del mediodía, para que de esa manera te habilite a poner el día posterior. ¿Por qué? Porque la superintendencia lo levanta y lo libera con esa fecha. Si así no es, te va a poner la fecha de vigencia justamente del primer día hábil posterior, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el corte del mediodía, por decirlo de alguna manera. Y por eso es que te bloquea el sistema y te lleva a otra fecha posterior, porque así lo levanta la superintendencia. No sé si es lo que vos me consultabas. Sí, está perfecto. Y te hago otra consulta más. Cuando hago un traspaso, la vigencia corresponde al mes que es en curso siguiente, ¿verdad? Exactamente, ahí depende de la compañía, te va a dejar cargarlo o no. La mayoría te lo trae automático, te pone primero del mes que viene. Si así no fuera, vos tendrías que poner, si vos estás gestionando ahora en junio, 1 de julio, y ahí comienza la cobertura. Trabajamos todo este mes para que el mes que viene esté la cobertura realizada. Genial, gracias. Gracias a vos. Acá Marcos nuevamente hace un comentario que dice que, bueno, esto de la póliza digital y todas estas herramientas, de paso tomás agua que si no te vas a deshidratar, Voy. además sirve, si nos llega a nosotros como PAS, un pedido de CNO de poder defender esa cuenta, ¿no? También, un momento de... Momento de tensión. pero sí, absolutamente. El certificado de objeción nos trajo esto. Nos trajo la posibilidad de defender las cuentas y nos trajo la posibilidad de hacer consultas también dentro de lo que es la gestión de póliza digital de riesgo de trabajo, dentro del perfil de AFIP de cada uno. También se puede consultar otro tipo de información, consulta de alícuotas, consulta de código de actividad, cuota emitida, consulta de ventanilla electrónica. Entonces, la verdad que el desarrollo por parte de la superintendencia es muy interesante. Si alguno lo quiere ampliar, lo invito a investigarlo, pero por sobre todas las cosas nos dio
una rapidez de gestión impresionante. La posibilidad de emitir una póliza y que un cliente en un llamado de 3 minutos, 4 minutos, nos pueda confirmar que ya tiene la póliza con nosotros, es excelente comparado a lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, es muy bueno. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nos hacen una consultita por Face, Bárbara González, dice, quería saber consecuencias de no completar los formularios RGR y RAR. ¿Es habitual que lo llenen los productores? Bien, mira, la legislación lo que te dice es que vos dentro de los primeros 30 días de iniciada la vigencia tenés que dar esa información. La consecuencia es que te llega a pasar un accidente y no tenés la información completa, la compañía te puede rechazar ese siniestro porque en realidad no tenías la información completa de cuál era la actividad que estaba haciendo tu empleado. Entonces estás incumpliendo con la ley, básicamente. Y segundo, sí, digamos, esta información, ¿quién lo debe completar? Puede ser el empleador, por motus propio, o puede ser un especialista en higiene y seguridad. Si es el especialista en higiene y seguridad, hay una tabla que también está legislada por ley que te dice la cantidad de horas que debe tener de asistencia del especialista en higiene y seguridad según la actividad que vos hagas. Volvemos al caso anterior. No es lo mismo una peluquería que tiene un solo empleado a una metalúrgica que tiene 150 empleados. Entonces, ahora, si lo hace el productor de seguros porque se asesoró con un ingeniero en seguridad y higiene, o porque simplemente el cliente le dijo, mira, yo tengo esto y esto y esto y esto, los relevamientos son una serie de preguntas que son una declaración jurada, con lo cual lo tiene que hacer el empleador. La modalidad o quién lo complete y demás, la verdad que es una cuestión de acuerdos entre partes. Si vos lo querés ofrecer como un servicio, lo podrías hacer, te vas a tener que asesorar con el especialista en cuestión para no meter la pata, básicamente. Pero, digamos, cualquiera de las posibilidades existe. Perfecto. Sebastián, para que me entre otra pregunta, Pilone dice, tengo varios casos de clientes que no le informan la deuda desde la RT actual. Y él pregunta si hay alguna forma de hacer un reclamo en la CRT o en la compañía. Bien. Seba, ¿cómo andás? Mira, la verdad que las deudas, había todo un cronograma de información respecto a las deudas, que la verdad que en algunos casos se cumple y otros no. El reclamo siempre es viable. Lo mejor es hablarlo con la compañía, o al menos en nuestra experiencia es, bueno, sentarse con la compañía en este rol de productor asesor de seguro y decirle, mira, mandame la información, al menos a mí, de este cliente en particular, y hacer fuerza por ahí. Digamos, en la generalidad y en el volumen de los clientes, la verdad que la información inicial te diría que sí, que debería estar y que debería estar en ventanilla electrónica porque así se está legislado. Ahora, si no sucede, reclamémoslo o trabajalo vos como productor frente a la compañía para que la compañía te mande al menos de ese cliente en particular, porque evidentemente no le está llegando. Ahora, digamos, hablamos de estados de cuenta, si vos pedís un estado de cuenta, una cuenta corriente, la compañía te lo debería brindar por cualquiera de los medios, 0800, y si nos toca de la experiencia, Sebi, seguramente a vos te ha pasado tener que pedirlo, reclamarlo, volverlo a pedir, pero es como cualquier estado de cuenta, como cualquier siniestro, o sea, estamos dentro de un marco de riesgos como el resto, de verdad. Así que sí, tal cual. Gracias, dice Sebastián. Y Alejandra nos hace referencia a los formularios a completar. ¿Le llega la ventanilla virtual al empleador? Sí, les llegan a la ventanilla y les llegan las notificaciones, y cuando no cumplís con esos formularios te llegan notificación de intimación en la ventanilla electrónica. Así que sí, te llegan. La compañía normalmente lo que hace es, cuando vos los das de alta, pedirte que los completes a la hora de la afiliación, cuando te dan la bienvenida, cuando te mandan algún tipo de notificación, de manera paralela a la ventanilla, pero si no, por ventanilla te llega sí o sí. O al menos en nuestra experiencia nos ha pasado más de una vez. Perfecto, estamos al día. Excelente. Justo dije el día. Justo dije el día y... A ver, ¿qué pasó? Pero me encanta porque así vamos... Hay más feedback.
Claro, Rubén tal cual. Quiroga dice, ¿qué sucede si los empleados de una empresa no concurren a hacerse los exámenes periódicos? Bien. Dos panoramas de nuevo, y a ver si puedo solventar la duda. Por un lado está, hago el relevamiento de agentes de riesgo, informo que tengo determinada gente expuesta a riesgo, y eso provoca que la compañía lo llame a hacer el examen periódico, ¿sí? Si el empleado no se presenta, está generando una falta, debería ir. La compañía le va a notificar a la empresa, y bueno, será el empleador quien deberá insistir en esa presentación. Ahora, si yo no, digamos, si yo presenté el relevamiento de agentes de riesgo, pero no presenté gente expuesta, probablemente la compañía, al evaluar la siniestralidad, el tipo de actividad que realizo, no necesariamente me pide el examen periódico. Con lo cual, si no está ese pedido, no pasaría nada. No es que necesariamente todos los años. Después empezamos a ahondar ahí en, bueno, ¿qué me toca a mí como empleador? ¿Qué me toca, qué le toca a la compañía hacer? Si son los exámenes periódicos, el preocupacional, cada cuánto los agentes. Es un poquito más profundo, un poquito más técnico. Directamente no estaba pensado en la capa, pero sí surge de la diaria. Lo que yo me vuelvo a insistir, no se asusten con estos temas, sino que busquen informarse, consulten en la compañía, busquen un aliado que les pueda dar información, porque bueno, nos toca hacerlo porque estamos al medio, muchas veces el empleador recurre a nosotros, pero al menos tener una información básica para después ir construyendo juntos. Pero digamos, eso sería un poquito, no sé si esa era la pregunta que nos hacían. Yo entiendo que es esa la pregunta y creo que es parte de lo que vos decías al principio del acompañamiento al cliente, de ese servicio que uno le va a prestar, va a sumar, va a tener el extra y bueno, nos va a redituar en que tengamos un cliente fidelizado. Rubén dice gracias, así que encaramos bien la respuesta. Gracias a vos, Rubén. Bueno, ¿qué puedo brindar? Fíjense, o sea, lo venimos hablando hace rato, ¿no? Acompañar, empatizar, conocer el mercado asegurador, buscar aliados, informar novedades respecto a la normativa, realizar seguimientos de cobranza. Durante toda la charla lo estuvimos conversando. Acá, riesgos laborales, los conceptos son básicos, son específicos. Tenemos la posibilidad de llegar al cliente porque nuestro cliente está dentro de nuestro círculo. Entonces, una vez que llegamos, generamos la póliza, generemos fidelización, no solo desde la tasa, sino desde el acompañar. Identificar qué tipo de cliente tengo. ¿Es un cliente que me está buscando por precio, porque yo tengo las mejores compañías y porque genero las mejores alícuotas? ¿Es un cliente que me está buscando porque necesita a alguien que lo ayude cuando ocurra un siniestro? Es un estudio contable que me va a pedir que yo gestione porque ellos ya no pueden gestionar esta parte y les toca más de una vez. Bueno, identifico eso, genero o busco una compañía que me acompañe, genero opciones, ¿no? Porque también eso, el otro día hablábamos cuando hicimos la reunión previa a esto con uno de los chicos y me decía, yo tengo una compañía en particular y vino otra y ofreció la mitad. Bueno, busquemos opciones, conozcamos a través de las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo cuáles son las alícuotas que están establecidas en promedio en el país para esa actividad, cuánto es la masa salarial, cuánto es el promedio de cantidad de empleados, y así vamos a saber si lo que mi compañía le está ofreciendo a mi cliente, el cual yo debo cuidar y retener, está dentro de los marcos en el que está el mercado asegurador. Entonces, ahí es donde yo me voy a poder hacer fuerte. Mi cliente me elige por servicio, bueno, voy a tener que al menos conocer la normativa. Porque también se presenta esta disyuntiva, bueno, pero es mucho trabajo y por ahí las alícuotas o lo que genera de comisión no es tan alto. Ojo, en mucho trabajo sí, la empresa que yo tengo de cliente es muy grande y me demanda mucha atención. Ahora, si tengo una empresa que es pequeña y que tiene un siniestro cada 2 años de vigencia de contrato, la situación cambia rotundamente. Entonces, fíjense cómo se convierte también en una oportunidad. No es alguien no es un perfil de cliente que constantemente esté necesitando este tipo de soporte.
Entonces lo puedo salir a buscar tranquilamente. Si yo busco una buena base y busco justamente los aliados correctos y tengo la información y tengo la normativa, seguramente voy a poder solventar esa duda y voy a poder seguir trabajando con ese cliente en particular. Eh, entonces por eso les digo que es muy apasionante y es muy interesante poder hacer riesgos laborales, generar pólizas, generar cartera, porque aparte es un trabajo de acumulación. Es decir, yo genero un cliente, lo fidelizo, lo mantengo, genero otro cliente, lo fidelizo, lo mantengo. No es tan volátil como otros riesgos. Les había abierto un espacio de Excelente. consulta, pero la verdad que se hizo muy dinámico y sí lo Dale, dejo al espacio bueno, para ver si hay alguna cosa en particular. dale. Ahí justo Matías Tomatis Sí. nos hace una preguntita sobre cómo puede buscar toda esa información. ¿En qué parte de la SRT estaría el promedio de alícuota por actividad para ver si está bien encuadrado o no? Fíjate, la superintendencia está dividida por empleadores. Tenés una parte que es estadísticos. De última, después te puedo pasar un link para que sea bien directo, porque cuando te pongas a navegarlo va a ser complejo, pero está en la superintendencia de riesgos de trabajo. Estadísticos te trae información de siniestralidad, de alícuotas, tiene un mapa muy dinámico hecho, pero te lo paso, no hay problema. Si después me puedes pasar tu contacto, te lo mando. Dale, perfecto. Bueno, no sé si algún participante tiene ganas de abrir su micrófono y hacer alguna consulta, exponer algún caso en particular. Sí, Dejamos alguna, abierta. claro, alguna experiencia que le haya tocado con algún cliente. Ujú. Lo que más nos pasa es esto de, tengo el cliente, lo tengo que retener, tengo que salir a buscarlo, ¿cómo hago? Eh, Me pasó un siniestro, ¿qué tipo de respuesta tengo que dar? No sé, los invito a participar. Sí, sí. A ver, alguno que se anime a contar algo, alguna experiencia que hayan tenido estos últimos días, meses. Son 70 participantes, Y se como que fueron algunos... quedando, es que está lindo también. No, Sí, está re bien, está re bien. Llevamos una horita y media sí, de sí, tal cual. charla. Ahí Bueno, abre el wow, se micrófono hace largo. Marcos, Sí. así Marcos, a que, ver. a ver, Marcos. Hola a todos, Hola, Hola Marcos, Marcos. ¿cómo estás? qué, qué lindo verse de oyente y no de directivo. Bueno, Marcos Bueno, antes estaba en la comisión directiva anterior, por eso hace el comentario. Hago la es, introducción. es como más relajado ahora. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la disertación, Natalia, Gustavo por la Gracias. coordinación. La verdad esto cada vez es mejor, por lo que uno ve de afuera. Bueno, yo como experiencia, tengo mucha experiencia en ART hace muchos años. La verdad es una rama re linda, re noble, por ahí un poco desgastada a los productores, bueno, porque en el 2011 por ahí hay productores muy nuevos, productores con muchos años, nos bajaron las comisiones, pero bueno, eso como hemos sido siempre los productores, nos hemos reconvertido a lo largo de los años de una forma o de otra para seguir adelante con esto, porque yo creo que las ART, sin nuestra participación, comercializaría muy poco. No sé si estás de acuerdo conmigo, Natalia, Sí, la en verdad que eso. sí. Y, básicamente, digamos, en diferentes momentos lo hemos sentido y siempre termina en la misma conclusión. El cliente necesita de la contención del productor. Que los 0800, que las compañías, que las gestiones en directo no se han podido dar. Entonces, Sí. ese tiene que ser nuestro fuerte. Ujú. Y vuelvo a repetirlo, quizás un poquito insistente, pero estamos hablando de gente, de personas, de seguros de personas, entonces necesitamos dar una respuesta, que Claro. alguien te escuche, Sí, sí, y, sí. y eso lo da el productor. Lo que Sí, podemos llegar a hacer nosotros es reinventarnos, dar herramientas, dar información, herramientas que permitan la gestión por parte del cliente, la gestión por parte nuestra,
y esto no se convierte en un enemigo, sino que justamente se convierte en algo nuevo a sumar para reinventarnos y seguir trabajando. La pandemia nos lo mostró. Entonces, seguir acompañando desde ahí, desde la presencia, desde la herramienta, desde el conocer, el de información. Creo que eso nos va a dar nuestro valor y lo va a seguir incrementando, indudablemente. Sí, sí, yo creo que en esto por ahí a los productores nuevos es de decirle no rechacen ningún contrato, desde el contrato más bajo, que es el de No, la empleada doméstica, al contrato más alto que puede llegar a tener uno, porque todo contrato, vos lo dijiste en una de las filminas, te trae una fidelización con el cliente que como el auto te trae otros riesgos, la RT te trae otros riesgos sí, en sí, esto. sí. Y también hacerse valer un poco, porque a mí particularmente por ahí me pasa de empresas que se me han ido, pero me han dejado los seguros de vida, que las obligaciones patronales, que bueno, al tenerlo, a esa RT la pierdo por un año, pero sé que lo voy a recuperar el año siguiente o voy a intentar. En eso es fundamental, es algo que no hay que bajar nunca los brazos y es un servicio más que tenemos dentro de nuestro portafolio. Absolutamente, que yo creo que ahí está el desafío y donde a mí me parecía sumamente interesante esta conversación o esta charla. Es un servicio más dentro del portafolio del productor. Entonces, no desestimemos esa oportunidad, tomemos todos los contratos, no nos asustemos con el volumen de trabajo, porque más de una vez lo he escuchado a esto, el volumen va a existir en cuanto el siniestro ocurra. Después la gestión es una mantención, una fidelización y un seguir trabajando con ese cliente para conseguir otro tipo de riesgos. Que van a mantener el contacto. Y todo sirve, porque lo había dicho hace un ratito, es un negocio de acumulación. Entonces, entre más cantidad de contratos tengamos, mejores condiciones vamos a tener, mejor posibilidad de pedir algún tipo de gestión distinta vamos a tener. Entonces, de acumulación, de aliados, de conocer el contador, el estudio, el ingeniero, bueno, y llegaremos a ese punto de la especialización o el de ser profesional. Pero la curva de crecimiento es con tiempo. Entonces, para el nuevo, lo invito a que participe. Y para el que ya lo hizo y ya lo es, lo invito a que se siga profesionalizando porque es sumamente apasionante. Sí, lo único negativo que yo vi, no sé si vos qué pensás en los últimos años, es la verdad, bueno, ahora no, se ve siempre, pero la guerra de alícuotas, que en un momento devastaron lo que es el servicio, como pasa en otros riesgos, del servicio contra lo que uno paga. Porque la guerra que hubo, que las grandes ART fueron también los primeros actores en esa guerra, hacen que indirectamente nosotros ganemos menos plata. Seguro. Porque en una época, Natalia, no sé si cuánto que está en RT, una empresa constructora tenía una alícuota entre el 9 y el 12, y hoy para ahí ves una alícuota del 5 o 6%, y tienen una siniestralidad altísima. Que eso, vos por ahí perteneces a un broker muy grande, yo no sé si a futuro se puede ver algo, de decir que che, se está gestionando que no haya tanta agresividad entre las RT, porque al final, hasta ellas mismas, yo escuché una vez decirle a un gerente de una RT, decir que somos los más sanos del cementerio. ¿Entendés? Bueno, muy gráfica, pero muy bien, Claro. muy bien usada. Era una época muy Eh, complicada de la siniestralidad y de la judicialidad. sí, Pues, sí, judicialidad que también ha cambiado, ¿no? Que claro. se intentó legislar y ahí estamos en ese camino. Mira, la verdad que sí, no hace tanto tiempo, seguramente como estás vos en el riesgo, sí he tenido el gusto de escuchar y hablarlo mucho con aquí en BIS. Y Sí. yo creo que la competencia siempre va a existir. Parece que de eso no nos vamos a poder escapar nunca. En algunos años más, en algunos años menos, en algunos años con acuerdo, como estamos ahora, en otros años sin acuerdo. Ujú. La diferencia la vamos a hacer nosotros, de una manera proactiva, con gestión, con asesoramiento, eh, y sí se convierte en un desafío en cuanto a lo que son los montos o los topes, pero bueno, de a poquito van apareciendo cosas también, ¿no? Cuando vos generás cartera, cuando tenés posibilidad de negocios interesantes, esas puertas se van abriendo. Pero bueno, sí, estamos en esta realidad y las conversamos Sí. todo el tiempo. O sea, aparece Sí. acá y aparece en todas las reuniones en las que he tenido con productores porque sí, porque fue un cambio, Ujú. pero nos hemos reinventado muy bien, me parece. Sí, yo creo que es un sistema, la verdad, fabuloso. Yo desde que
Yo desde que salió comercializo, y imagínate, yo mis primeras pólizas que vendí eran de accidente de trabajo. Era como vender un seguro de un auto con una RC básica, digamos, una RC obligatoria. Claro. Y después fue fantástico. Entonces que uno ve de afuera como productor que por ahí el sistema, el servicio maduró, y fíjate cómo nos adaptamos al COVID, a distintas enfermedades profesionales, pero para mí, o sea, no sé si es una inmadurez de la comercialización en la Argentina, pero yo me acuerdo que un ministro dijo, cuando salió la ley de riesgo del trabajo, que la alícuota promedio tenía que ser, no sé, me acuerdo, Gustavo, si vos decís, era del 5%, una alícuota media en todo el mercado. Me suena, sí. Hoy es mucho más bajo que eso, ¿entendés? Para que el sistema funcione. Por eso lo que dijo ese gerente, que somos lo más sano del cementerio, no está errado. Tal cual. Bueno, sumo a este debate de A3 a María, que hace un comentario en el chat, que dice Sí. que desde que comenzó la póliza digital, también como que unificaron las compañías el tema de alícuotas, tanto con un mínimo como un máximo, pero que actualmente se sigue buscando mejorar la alícuota al cliente dentro de lo que se pueda. Y Cecilia hace un comentario que directamente al empresario no le interesa la diferencia que marquemos nosotros, sino le interesa el número de la alícuota. Sí, ojo, sí, sí Tiene estoy de razón en ese acuerdo. punto. Sí estoy de acuerdo, pero así como había uno sano en el cementerio, así puedes encontrar clientes que puedan valorar otro tipo de cuestiones. O sea, entonces, bien, y nos pasan todos los riesgos en todo lo que se comercializa en nuestro país. O sea, me parece que ahí el desafío está en conocer qué tipo de cliente tengo del otro lado y qué tipo de cartera quiero formar. Si mi cartera está formada por precio, me va a pasar esto, de que voy a tener un año una cosa, otro año otra cosa. Si mi cartera está formada por clientes que tengo fidelizados, probablemente me vengan a decir cuando aparezca la situación de que hay una alícuota más baja y lo podamos negociar. Si mi cartera está formada por una compensación de riesgos, y bueno, quizás ART no sea tan importante y le esté generando ahí un ahorro para que después la flota finalmente sí salga. Entonces, ahí está el trabajo nuestro, ¿no? En identificar qué tipo de cliente, qué necesidad hay y cómo lo voy a trabajar para poder mantenerlo o para mantener la cartera que yo quiero conservar. Aparte es bueno agregarle, saber bien la empresa que uno comercializa, ¿entendés? Porque no solamente por vender una alícuota, yo no vendo un mal servicio, ¿entendés? Porque tenemos que ¿No? fijarnos Claro, ¿no? en todo, en el servicio que tiene, si tiene centro médico laboral o con qué clínica trabaja, porque tarde o temprano el empleador nos va a llamar y nos va a decir, che, ¿por qué me lo mandaron a ¿Dónde tal me metiste? consultorio? ¿Dónde me metiste en eso? Es muy Tal importante cual, eso. tal cual. Sí, sí, sí. Cristina justo hace el comentario que a la larga es tratar de diferenciarnos por el servicio. Tal cual. Absolutamente, absolutamente. Bueno, gracias por Estoy de abrir el acuerdo. micrófono. No, gracias Marcos, a Gracias a vos, vos, Los Marco, excelente felicito como a todos. siempre. Muchas gracias a Gracias, vos, Marcos, excelente como siempre. Los felicito. gracias. Bueno, buenísimo, Bueno, Gustavo. Me parece que ya estamos en hora. No quiero que sí, nadie más... son 5 de la tarde, mantuvimos aproximadamente entre 70 y 80 participantes por el Zoom y entre 15 y 20 en Face. Así que bueno, nada, agradecerte doblemente, Natalia, porque bueno, Natalia nos ayudó habíamos salido con un taller y tuvimos que salir al auxilio de Natalia, así que Natalia, doblemente agradecido. No, por favor. Excelente la Gracias. disertación, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a quienes participaron. La verdad que eso hace mucho más dinámico y menos estructurada la situación, uno se puede relajar un poquito más. La verdad que me pongo a disposición, sé que quedaron ahí algunas dudas pendientes, no tengo problema de ponerme en contacto para que las podamos resolver. Uno constantemente está aprendiendo cosas y como les digo, es un riesgo muy, muy apasionante, así que los invito a participar porque es lindo. Por mi parte, no mucho más. Dale, aclararle a nuestros socios que se han inscrito por Zoom que les va a llegar el material de Natalia en un mail con una encuesta. Agradecerles la participación y que sigan a APAS Córdoba en todas sus redes, en Instagram, en Face, en LinkedIn. Desde ya, muchísimas gracias. Muy buen fin de semana a todos y a cuidarse, por favor. Igualmente, y sí, cuídense. Gracias, Un beso. Nati. Muchas Excelente. gracias a ustedes.
Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.